Para hablar de Egipto voy a recurrir a una frase que dice lo siguiente: Salve, oh río Nilo, tú que vienes pacíficamente para dar la vida al Egipto, señor de los peces, generador del trigo, creador de la cebada. Lo que tú trabajas es descanso para millones de desgraciados. Esto es un himno al río Nilo que data del 2100 a.C. y que habla en particular de esta zona y este espacio bañado por el río Nilo que se divide en dos partes. Por un lado el Bajo Egipto, que está hacia el norte, y por el otro lado el Alto Egipto, que está hacia el sur. Entonces esa división, para poder hablar de lo que es el reino de Egipto propiamente dicho, como reino unificado, tenemos que recurrir a los documentos que enmarcan al rey Escorpión como el único capaz de haber logrado la unificación de este territorio. Entonces, a partir de esa unificación, existieron épocas de grandes estabilidades. También existieron épocas de crisis que dividen a Egipto en tres partes. Por un lado tenemos el reino antiguo, ese reino antiguo que es como la etapa de organización del Estado y la sociedad, por el otro el tiempo del Imperio Medio, que es un momento en la historia de Egipto también muy particular porque la capital se traslada a Tebas, y por otro lado el Imperio Nuevo, en donde los príncipes de Tebas expulsan a los invasores y dan comienzo a una nueva etapa. Es una etapa de gran extensión, que va a culminar también en la época tardía, que fue el periodo de decadencia para Egipto, ¿no? Entonces, hablar de Egipto no solamente implica de la cuestión geográfica, ¿no? Evidentemente estamos haciendo mención desde la frase y la división por etapas de lo que es Egipto, de una etapa magna, ¿no? Una etapa muy considerable para la historia de la humanidad, por la cantidad de cosas que se van a desarrollar en Egipto, para la cultura sobre todo de la humanidad, ¿no? Y en eso debemos hacer mención a algunas cuestiones que hacen al Egipto en general, ¿no? ¿Quiénes eran los egipcios? Los egipcios eran personas no preocupadas por el tiempo y el movimiento, por ejemplo. Es decir, que el tiempo solamente primaba en cuanto a los soberanos, eh, les resultaba considerable, por ejemplo, terminar alguna obra pública o algún monumento. Pero no eran personas que se preocuparan por el paso del tiempo, ni que se preocuparan por los movimientos, ¿no? de lo que sería la humanidad propiamente dicha. Estaban más interesados en el orden universal, en sostener un equilibrio universal que les permitiera poder desarrollar una vida, si bien nosotros podemos analizarla desde la filosofía, una vida mucho más cósmica, ¿no? Desarrollados, por supuesto, en un área muy desértica y árida, que es ahí donde aparece el Nilo como algo fundamental, porque como dice la frase inicial, el río Nilo, en su himno, es considerado como el señor de los peces, es como el generador de la comida también, ¿no? Entonces, todo lo que el río Nilo pueda generar a la sociedad egipcia le viene bárbaro, ¿sí? Porque en realidad estamos hablando de una zona bastante compleja cuando recurrimos a lo geográfico. Imagínense en un desierto, es muy difícil poder vivir, ¿no? Bueno, el río Nilo es como esa esperanza, ¿no? que aparece ahí en Egipto. Es un estado tributario, ¿sí? Donde el soberano va a ser ampliamente beneficiado por este sistema e incluso también por los trabajos forzados. Vamos a ver en algún momento cómo la esclavitud de los hebreos también de alguna forma colabora con el desarrollo de la sociedad egipcia. Es un estado con ideologías bastante interesantes, ¿no? Con fuertes burocracias y liderazgos también muy fuertes, pero que cumple también una función arquitectónica muy interesante con sus pirámides, pero a la vez también con el desarrollo de grandes monumentos, ¿no? Por eso hablamos de una monumentalidad en Egipto, una monumentalidad que implica guardar de alguna forma no solamente la cultura, sino también los tesoros de un soberano. Y en ese guardar, nosotros empezamos a hablar de aquellas cosas que se guardan para la muerte, ¿sí? Que es algo muy interesante también que vamos a tocar con la sociedad egipcia. Una sociedad también basada en la agricultura y que
tenían como orden la oposición al caos. Es decir, imaginan a un Dios distinto, ¿sí? Que se opone de alguna manera a ese caos generalizado por parte del universo. Por eso cuando hablemos de la parte religiosa de los egipcios, vamos a estar hablando de esta especie de oposición no solamente a las complejidades caóticas que se puedan dar en una sociedad, sino también en la oposición a lo que es la misma muerte. Es decir, las pirámides, que en realidad son grandes tumbas, que después ya vamos a desarrollar, nos están dando la pauta y la idea de que los egipcios entienden de la muerte un más allá mediante el cual se guarda la vida. Entonces, esa ostentosidad que se guarda dentro de las pirámides para después de la muerte habla también de una línea de continuidad, de aquellos a los cuales terminaban momificando y enterrando en esas grandes pirámides. Y que después va a pasar a cumplir una función religiosa, es decir, un soberano que puede manejar al pueblo, que luego de muerto es enterrado en una pirámide y sostenido hacia el más allá, entregándole las armas y las cuestiones ostentosas para sostenerse en el más allá, que sube a la punta de la pirámide y se vuelve Dios, guarda no solamente la memoria de un pueblo, sino que también guarda la identidad y guarda la defensa por parte del pueblo. Entonces se entendía a estos soberanos también como una parte del equilibrio de ese tiempo y movimiento del que nosotros iniciábamos hablando, ¿no? Esto es un poco filosófico, estamos hablando del tiempo y el movimiento como una cuestión terrenal y estamos hablando del orden opuesto al caos como una cuestión que ya no es nada terrenal, ¿sí? Entonces en esa oposición se busca de alguna manera el equilibrio y la armonía. Que después por supuesto vamos a desarrollar también con la cantidad de dioses que tienen los egipcios y que nos vamos a ir adentrando también en aquellas necesidades por parte de los soberanos de contener un orden de poder. Eso en parte es la sociedad egipcia que va a encontrar en algunos grandes faraones como va a ser Tutmosis o como puede ser Ramsés, no solamente nombres, sino también figuras de poder. Entonces, vamos a también poder hablar de ese Dios en la tierra, como de alguna forma lo hicimos en Mesopotamia, pero ahora con muchísimo más valor.